No permitiré que consideraciones de edad, enfermedad o discapacidad, credo, origen étnico, género, raza, afiliación política, nacionalidad, orientación sexual, posición social o cualquier otro factor intervengan entre mi deber y mi paciente. Tendré el máximo respeto por la vida humana. No usaré mis conocimientos médicos para violar derechos humanos y libertades civiles, aún bajo amenaza. Hago estas promesas solemnemente, libremente y por mi honor. Buenas tardes. Creo que no tengo el gusto de conocerme con la gran mayoría de ustedes, excepto con los grupos que hemos trabajado todo el mes, todo el semestre, de los cuales me siento muy satisfecho. Yo soy Osvaldo Avendaño, soy traumatólogo, acompaño al doctor Raimundo y a todo el equipo docente en esta cátedra de CP3 y he tenido la satisfacción de recibir el encargo de hablar de un tema que particularmente me motiva mucho. Y personalmente, en los últimos días me ha sensibilizado mucho más. Quiero que ustedes hagan un esfuerzo por partir vuestra mente y vuestra imaginación en dos partes. En una, su rol de estudiantes y futuros médicos, y en otra mitad, su rol humano de paciente, probablemente, de hijo, de hermano, de pareja, de padre o de amigo de un paciente. Es fundamental que distingamos como seres humanos que el médico no es un Dios. Más allá de vuestras creencias religiosas y morales, nosotros somos una herramienta de la ciencia que busca el bien común y el bien individual, procurando siempre respetar la dignidad de las personas. Hablar de ética es ciertamente, y en opinión de muchos entendidos, una de las características más difíciles para un docente. Y sobre todo, hablar de ética en medicina involucra muchos aspectos: lo humano, lo profesional, lo estrictamente científico y sobre todo, lo estrictamente personal. Hoy día vamos a hablar sobre lo que es la conducta ética en el paro cardiorrespiratorio. Pero una cosa que quiero que ustedes entiendan, colegas, futuros colegas, aunque me gusta más tratarlos como tales, puesto que creo que es una forma de identificarlos en lo que ya están metidos, y aquel que está dudando todavía está a tiempo, hay muchas otras profesiones, pero el que sabe que se ha comprometido en esta carrera, no como una etapa universitaria, sino como un estilo y una filosofía de vida, está predispuesto al esfuerzo, al sacrificio, a la competencia, a los días buenos, a los días malos, pero sobre todo a la integridad. Aquel que cree que va a ser médico para hacer plata se equivocó.
búsquese otra profesión. Aquel que cree que ser médico es posición social o estatus económico que nadie logró en la familia, también se equivocó. Todavía tengo la suerte, como la mayoría de profesores ahora, que hemos pertenecido a una generación en la cual la oferta y la demanda de médicos era balanceada. Hoy en día ustedes tienen una sobreoferta y una escasa demanda. Y como les digo siempre a mi grupo, a los 20 muchachos con los que he trabajado este mes, médico hoy en día es cualquiera, pero buenos médicos son pocos. Y eso ya depende de cada uno. Y reitero la complejidad que representa para muchos docentes hablar de ética, puesto que la ética no es algo que se aprende de los libros, ni los protocolos, ni de las revistas internacionales. Al menos en medicina, la ética es algo que se aprende en el día a día, en la vivencia, en la experiencia, en el contacto con un paciente, en la entrevista con la familia, en el trabajo con tus colegas, con el resto del personal de salud, en tu gestión individual frente a la institución y los superiores, y en la capacidad de no desprender nunca tu corazón y tu cerebro de tu trabajo cuando llegas a casa. Esa es tu ética profesional. Pero hoy día vamos a hablar estrictamente de un tema que para nosotros como médicos podría convertirse en una situación a enfrentar diariamente, dependiendo del área en el cual nos decidamos ubicar. Yo, sin desmerecer, espero algún día encontrar a ustedes 83, sorprendentemente son tantos, pero alguna vez realizados como especialistas. No en la mediocridad de salir con el cartón y decir, ya pues lo hice y ahora me dedico a mis negocios. Esto no se trata de estudiar medicina para darle la satisfacción a papá o a mamá de que saqué mi cartón, ni tampoco cambiar de grupo ocupacional. Esto se trata de hacer de este trabajo y esta profesión una vocación de servicio. Pero quienes se dediquen a la emergencia, a la cirugía, a la cardiología, a la medicina intensiva, de repente son quienes más van a tener que lidiar con los conflictos que hoy día vamos a comentar y las situaciones que hoy día nos van a aclarar un poco por qué los médicos tenemos un rol tan crudo y por qué realmente ganamos más en relación a otros profesionales porque somos los que tomamos las decisiones. Pero sobre todo, si eres radiólogo, patólogo, anatomopatólogo, laboratorista, bueno, quizás nunca tengas que cursar por esas situaciones, ni rehabilitador, salvando los grandes respetos que le tengo a esas especialidades. Hay quienes la van a tener más dura en lidiar con la ética, porque no hay ética en leer una radiografía, pues, ¿no? Ni informar un átomo, ni contar los leucocitos. Hay ética cuando le dices que tienes que decir a una madre que su hijo va a morir, o hay ética cuando le tienes que decir a un hijo que su padre va a ir a un ventilador. Y eso no lo vas a poder revisar en ningún libro. Hace poco me alcanzó un colega un libro que se llamaba Gestión Emocional para el Manejo de Situaciones por parte de los médicos. Gestión emocional. Porque no crean que, aunque sea muchas veces probable, que los médicos nos deshumanizamos. Yo soy traumatólogo y a veces ya no me duele doblar una muñeca sabiendo que al paciente le duele porque sé que eso es lo que tengo que hacer. Y a veces el fin justifica los medios. Pero esa deshumanización está convirtiendo en la medicina en simplemente un acto y no un acto médico. Porque el médico primero tiene que velar por su paciente, por su dignidad, su integridad, su salud y su bienestar. Entonces, en el capítulo o en el libro del ACLS existen ya recomendaciones como capítulos y también en el Circulation, que es la revista del American Heart, ya hay protocolos o varias publicaciones donde en los cuales podemos encontrar el contenido que vamos a presentar hoy, lógicamente en inglés. I hope everybody here speak English. I don't understand if anybody here is not thinking about studying English before you conclude the career. Ok, es como en el debate, ¿no? Para los que no saben, espero que aquí todos estén considerando estudiar inglés.
no se puede considerar un estudiante o un médico que no sepa inglés, porque el idioma de la medicina es el inglés. El que no lo está haciendo, barbas en remojo, pues. En vez de estar en el TikTok o en el Facebook, aunque sea, métanse a Open English, pero estudien inglés. A veces también hay información en castellano que les puede servir, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Las traducciones muchas veces no revelan el verdadero fondo técnico de la información. Entonces vamos a comenzar por discriminar qué es ética y qué es moral. Ética, aunque suene redundante, es el estudio de la moralidad. Es decir, el saber ser moral, que hoy en día es una competencia, ¿no? Uno tiene que saber, uno tiene que saber hacer y también tiene que saber ser. Y en el saber ser está incluido la ética y la moral. ¿Y qué es la moral? Es la capacidad que tiene el ser humano, médico o no, de tomar valor para las decisiones y el comportamiento de sus decisiones. Es decir, la moral es hacer las cosas bien o mal. Decidir hacer lo correcto o lo incorrecto. O quizás decidir hacer lo justo o lo injusto. Eso es moral. Y la ética es el comportamiento, el análisis del comportamiento moral de las personas o los grupos. Entonces, para entender el tema que vamos a conversar hoy, hay que diferenciar muy bien entre lo que es morir y lo que es un paro cardíaco. Morir es un proceso y el paro cardíaco es un suceso, es decir, es un evento. Morir es algo que puede ser natural y esperado, pero el paro cardíaco es una emergencia. Los criterios son diferentes para cada uno. En morir es la falta de pulso y respiración y como, digamos, absolutos. Pero en el caso del paro cardíaco simplemente son la falta de pulso y respiración. Es decir, algo corregible. La muerte es progresiva y el paro cardíaco es un proceso súbito sobre una estabilidad relativa. Es decir, una persona que estaba bien y súbitamente hace un paro. ¿Qué más? La muerte tiene una causa subyacente irreversible, es decir, ya no hay marcha atrás. En cambio, el paro cardíaco sí es posible mejorarlo o recuperarlo. Nunca usemos el término curarlo, porque estaríamos ofreciendo falsas expectativas. Y ante la muerte real, el RCP ya no tiene probabilidad. Pero en un paro cardíaco, el RCP es la verdadera opción de éxito de vencer a la muerte. Durante esta sesión también me he animado a compartirles algunas películas, señalarles algunas películas y series de medicina, de médicos y medicina, que me parece que engloban muchísimas experiencias éticas las cuales nosotros deberíamos interiorizar. En vez de estar viendo series de Netflix, en vez de estar viendo su Tinder, su TikTok, su Snapchat, procuren interiorizar o leer libros que puedan enriquecer vuestra cultura y vuestra persona. Ese es El Doctor, una película muy interesante donde una de las escenas más fuertes es cuando este médico jefe decide poner a sus residentes en el rol de pacientes y someterlo a todos los exámenes invasivos habidos y por haber para que sientan que no solo se trata de prescribir, sino de respetar a las personas en su dignidad y en su estado de dolor. Hablemos también de por qué es importante mencionar la ética dentro del proceso de reanimación cardiopulmonar. En primer lugar, porque aunque nos esforcemos, y más ustedes ahora que solo saben la parte teórica y nos falta afianzar mucho la parte práctica, el RCP no es mágico, es poco eficaz, que llega a tener inclusive un 30% de pacientes con secuela cerebral, un 20% de pacientes solamente letales dentro de la estancia hospitalaria. E inclusive los pacientes que se resucitan fuera del hospital, hasta el 20% llega a morir si son desfibrilables. Hay algunos criterios que nos pueden decir que la cosa estuvo bien hecha, por ejemplo, cuando el paciente recupera la circulación espontánea, cuando sobrevive al paro cardíaco, cuando es dado de alta o cuando el estado neurológico es de una categoría cerebral considerablemente aceptable. Pero también debemos entender que hay factores pronósticos que están asociados a un mal resultado del RCP. Los que son previos al RCP, los que son aplicadas antes del paro cardíaco,
los que son durante el paro cardíaco, entre los que figuran lógicamente los que van a afectar directamente al sistema nervioso central. Por ejemplo, ¿quiénes tienen más resultado de RCP? Los hipotensos, los oncológicos, los que tienen un fondo de depresión del sistema nervioso central, los que están en falla multiorgánica, los que están en enfermedad respiratoria crónica, los que están en infecciones o sepsis grave, o los que son víctimas de traumatismos de alta energía graves. ¿Quiénes van mal? Los que van a requerir vasopresores, los que tienen una vía aérea artificial o los que van a llegar a ventilación mecánica. ¿Quiénes más? Cuando se hace algo más, cuando hay una parada no presencial, es decir, no sabemos cuánto tiempo demoró, cuando hay un retraso en el soporte vital básico, más de 8 minutos, cuando el primer ritmo que encontramos en el paciente no es desfibrilable o cuando han pasado más de 10 minutos para poder entrar a desfibrilar. Esos pacientes son de mal pronóstico. Y probablemente estos son los pacientes que nosotros vamos a tener que considerar desde un punto de vista ético la toma de decisiones para saber qué hacer y qué no hacer. Ya sabemos que el paro cardíaco es cesar la actividad mecánica cardíaca. La muerte súbita cardíaca, que es lo que le pasa a los futbolistas, por ejemplo, ocurre de un modo inesperado. Eso no está previsto y nadie tenía previsto que suceda en un paciente habitualmente sano. Aunque muchas veces la muerte súbita y el paro cardiorrespiratorio se usan como sinónimos, no lo son, puesto que muchas veces la muerte súbita es un dato epidemiológico y el paro cardiorrespiratorio es una situación clínica que amerita tratamiento. ¿De qué trata el RCP? Es ofrecer una pauta al que atiende a la víctima para que ponga en marcha una cadena de supervivencia. Es decir, lo que se buscó durante este semestre es que ustedes aprendan bajo algoritmos, protocolos, mapas mentales, lo que ustedes quieran, aprendan a seguir un orden estricto y eficiente para aplicar cada una de las medidas para el caso que ustedes tengan que enfrentarse a una situación así, una situación única. Pero debemos entender que la interrupción de la respiración o el ritmo cardíaco lleva rápidamente e indefectiblemente a la detención de la otra. Es decir, su manejo debe ser de forma conjunta. No debemos enfocarnos solamente en el corazón o en la respiración. Ambos deben trazarse de la misma prioridad. Y este proceso se denomina resucitación. La resucitación es revertir el paro cardíaco. Pero eso se basa en sustituir primero, es decir, ustedes están reemplazando la función del corazón y reemplazando la función del pulmón para luego intentar restaurarla espontáneamente después. Es decir, ayudan al paciente a que se mantenga vivo mientras su cuerpo o la ciencia, las herramientas, le devuelven la vida y la función. Por ello es que hay un RCP básico y un RCP avanzado. El médico. Avicenas era el, digamos, propulsor de la medicina del medioevo. Y en esta película este médico recorre el mundo tratando de encontrar la respuesta a sus preguntas, ¿no? De cómo salvar o ayudar a la gente. Muy interesante porque en esta película al final se habla mucho de la epidemiología. Este hombre descubre cómo la salud pública, la salubridad pública puede cambiar y acabar con una peste. Noah Gordon, y ahí está King Gisley, que es un ganador del Oscar. Para entender nosotros la parte ética de esta y cualquier otra patología o circunstancia médica, debemos enfrentarnos al absoluto y estricto conocimiento de los 4 principios fundamentales de la bioética: la autonomía, la no maleficencia, la beneficencia y la justicia. ¿Qué es autonomía? Es la capacidad de elegir, es decir, el paciente, la persona, su dignidad, su raciocinio hace que tome decisiones sobre su propio cuerpo y por ende sobre su vida y su muerte. Eso es del paciente. La no maleficencia, esto es del médico. Mi padre siempre me lo dice: primum non nocere. O sea, primero no hagas más daño del que ya existe. Abstenerse intencionadamente de hacer algo que sabemos que puede causar daño. Y qué peor si tu mediocridad te hace causar involuntariamente algo que no sabías que hacía daño. Ahí ya tendríamos que mezclar la mala praxis, la iatrogenia, el intrusismo o al final la ignorancia de quien salió con puro 11 de la facultad.
Luego viene la beneficencia, que eso es nuestra principal virtud como médicos. Buscar siempre hacer el bien al paciente. Pero lógico, máximo beneficio con mínimo riesgo. Siempre un equilibrio entre el riesgo y el beneficio. Y la justicia, que a los médicos nos distingue como individuos y como grupo. Equidad. Todos por igual. Nadie es más ni menos que nadie. Aplicar la doctrina asistencial de forma eficaz, efectiva y eficiente. Los que saben de liderazgo saben de qué estoy hablando. Lógicamente tenemos que entender que la bioética lo que busca es mejorar la calidad de la asistencia en el paro cardiorrespiratorio, en este caso específico. Por ende, el paro cardiorrespiratorio debe ser identificado y resuelto lo más pronto posible. Sobre todo, no para mantener vivo al paciente, sino para evitar las secuelas de este evento súbito, que generalmente son neurológicas. Por ende, hay que intentar evitarla, es decir, la reanimación cardiopulmonar, o iniciarla lo más rápido posible, pero también de forma adecuada. Primum non nocere, si no sabes hacerlo, no lo hagas. Lógicamente, todo comienza por identificar correcta y rápidamente a qué pacientes debemos, podemos o quisiéramos hacer una RCP, es decir, los candidatos, no como los que tenemos ahora, sino los candidatos idóneos. Pero si existen dudas, como en el fútbol, la duda favorece al delantero, en caso de que el gol no se pueda saber si fue legal o no. Si existen dudas, siempre inícialo, siempre intenta resucitarlo hasta que alguien te diga que no se debió hacer o que debes parar. Es decir, hasta obtener datos más objetivos. Vamos a distinguir muchas veces el problema entre lo que sucede en el hospital y lo que sucede fuera del hospital. Pero vamos a enmarcarnos en un ámbito más hospitalario. Ahí tenemos más herramientas como una buena historia clínica llena de antecedentes y una adecuada identificación precoz si el paciente no fuera reanimable. Es decir, si hay algún criterio que no justifique reanimarlo o si hay órdenes directas de no reanimarlo. Si es que hay una presión, un ámbito de que justifique la decisión de hacerlo, el médico no debe pensar en este dato. Debe ser un tercero el que tome esa decisión del análisis o de la información. El médico, su única responsabilidad es centrarse exclusivamente en la reanimación, hasta que alguien le diga que no hay que hacerlo. Aquí creo que es además hablar de Patch Adams, una película muy emotiva, una realidad distinta a la nuestra, lógicamente, y distinta a la que están viviendo ustedes hoy en día, en que el estudiante es más activo, más proactivo, juega más como parte de su propia formación y no simplemente está en su celular, tirado en la cama, escuchando la grabación mientras está viendo el WhatsApp. Te enriquece y te hace entender el valor de la amistad y la generación de enlaces entre colegas a largo plazo. Si nosotros hablamos estrictamente de reanimación, debemos hablar de ella como el conjunto de medidas terapéuticas que se aplican para recuperar o mantener las constantes vitales del organismo. Ojo, ahí no estamos hablando de devolverle la vida a la gente, estamos hablando de recuperar funciones vitales. Muchas veces la reanimación se confunde, pero fundamentalmente se enfoca en recuperar y mantener las funciones vitales del organismo. Y ello se puede aplicar al proceso de la función cardiopulmonar, una vez que la persona ha sufrido un paro cardiorrespiratorio. Cuando entendemos paro cardiorrespiratorio, que nos hemos cansado de hablarlo en todas las sesiones teóricas técnicas, pérdida de conciencia, apnea y ausencia de pulso. Ahí estamos frente a un paro cardiorrespiratorio. Y lógicamente, el objetivo de la RCP no es restaurar las funciones vitales, es decir, no es traer de la muerte a un individuo, sino es la supervivencia, o sea, sentir vivo al ser humano, al menos con un mínimo de calidad de vida. Ya de calidad de vida tendríamos que hablar mucho. ¿Qué considera cada uno calidad de vida? Calidad de vida de repente para algunos es estar ahorita en una piscina, después de una borrachera con sus amigos en una semana tranca. Para otros calidad de vida es estar en casa, cuidando de su familia, acompañando a sus padres o hermanos.
Y para otros, calidad de vida es estudiar y aislarse del mundo por un momento. Cada uno sabe qué es calidad de vida. Pero frente a esta situación límite, debe considerarse una obligación médica como profesional y ética como persona intentar siempre la reanimación. Sin embargo, literalmente lo digo, la aplicación indiscriminada de esta maniobra, es decir, hacerlo por hacer sin considerar algunas condiciones, implica también el riesgo de menoscabar, es decir, atentar contra la dignidad del morir y de dejar a los pacientes con graves secuelas neurológicas. Es decir, estamos cumpliendo nuestro rol de médico, pero estamos faltando a nuestro rol humano de la dignidad de las personas después de esta etapa o de este suceso. El RCP lamentablemente tiene éxito solo en una minoría de casos. Los objetivos fundamentales son preservar la vida, restablecer la salud, limitar las secuelas, pero sobre todo respetar las decisiones individuales, los derechos y la privacidad de las personas. Muchas veces las personas fallecen, eso no lo vamos a negar, pero nuestro objetivo al intentar hacer un RCP debe ser la recuperación integral del paciente. Si es que podemos lograr tener éxito en esta circunstancia, hay quienes lograron sobrevivir con mayor o menor daño neurológico y con mayor o menor dependencia de terapias médicas intensivas y de la ayuda de otras personas. A veces suena brutal, vulgar, despectivo, pero no generemos un vegetal. No generemos, no se murió en mi turno, pero quedó en coma, pero no se murió en mi turno. Hay un montón de situaciones que el paro cardiorrespiratorio sobreviene en el momento de la muerte natural. Es decir, no es una cosa súbita, sino es una cosa que se veía venir y probablemente no había mucho o nada por hacer. Un evento agudo irreparable, ¿no? Un trauma cerebral, un daño cardíaco irreparable, una enfermedad progresiva, cáncer o pacientes con demencia, deterioro crónico de las funciones hasta que ya no se pueda hacer compatible con la vida, como la IRC, la insuficiencia hepática, la insuficiencia cardíaca, agotamiento de la capacidad fisiológica sin capacidad de mayor soporte por una enfermedad aguda, falla orgánica múltiple. Y hoy también vamos a tocar algunas situaciones que nos relacionan a la coyuntura del COVID. En todos estos casos, el RCP es una acción fútil. Fútil, sinónimo de inútil, innecesaria, sin éxito. El cese de la actividad cardíaca es condición y respiratoria es condición necesaria para el término de la vida, a menos que ésta se logre revertir. Y en sentido inverso, el término de la vida implica siempre el término de la función cardiorrespiratoria. Es decir, nuestra capacidad de médicos está en distinguir cuándo estamos frente a un evento corregible, sea inesperado o no, y cuándo estamos frente a un evento que no es corregible. A él ya todos lo conocen, está además un tipo muy brillante, con un carácter soberbio, autosuficiente, que menosprecia muchas veces a los colegas, pero que es el típico ejemplo de que el fin justifica los medios. Puede tener un lado positivo, puede tener un lado negativo, pero una mente brillante siempre es rescatable. Vamos a un poco más adentro. Los principios o las decisiones del RCP se basan siempre en la ética. Cuando la emergencia es vital, la toma de decisiones es mucho más difícil. Por ejemplo, en el caso de menores de edad, quienes toman las decisiones son los padres o los tutores. Existen situaciones en las que es inevitable el inicio del RCP y en otras es inevitable también suspenderlo una vez que uno analiza objetiva e integralmente la circunstancia y el paciente. Hay aspectos éticos en el caso del RCP en que uno tiene que valorar ciertas condiciones, como son los posibles donantes y ustedes, los aprendices de maniobras. Es decir, ¿tú dejarías que a tu hijo lo reanime un estudiante de segundo año de medicina que ha hecho ACLS por virtual? Entonces, la ética te obliga a tener la capacidad y la integridad de tomar las decisiones y actuar de acuerdo a tu conciencia.
El objetivo, repito, es la supervivencia, no recuperar el pulso y la respiración. Entonces, la decisión de iniciar, limitar o suspender el RCP se debe basar en problemas clínicos y éticos, tanto para el médico, para el equipo de salud, es decir, no está solo, aunque la última palabra es tuya, está la enfermera, otro médico, todos quienes te asisten, está el paciente y también está su familia. Por eso es importante considerar algunos aspectos. El pronóstico, sobre todo neurológico, en un RCP exitoso, los factores clínicos que indican que es un paro cardíaco irreversible, lo que hemos hablado previamente. Si estamos en condiciones de establecer una RCP exitosa, es decir, tenemos los medicamentos, el desfibrilador, todo ello, y sobre todo la morbilidad y la mortalidad posterior a nuestro proceso de resucitación. Apelando a los principios de beneficencia, es decir, hacer el bien, no maleficencia, no hacer más daño, autonomía, respeto por las decisiones de las personas, justicia, que es dar a todos por igual, y futilidad, que muchas veces es no hacer y perder el tiempo en cosas inútiles, se debe tener claro qué medidas deben tomarse según el nivel de soporte vital y reanimación cardiopulmonar de cada paciente. Ahí también está incluido tu preparación, el lugar en el cual trabajas, la circunstancia en la cual se presenta, es decir, el tiempo, momento y persona. Eso nunca debemos olvidarlo. Si nosotros queremos entender por qué el RCP o las maniobras de reanimación, resucitación deben aplicarse, son 4 objetivos fundamentales. Uno de ellos, lógicamente, es netamente técnico, y los otros 3 deberían ser principios morales. Primero, que como médicos debemos aliviar el dolor y el sufrimiento causado a nuestros pacientes. Por los males, lógicamente, no por nosotros. En segundo lugar, la atención y curación de los enfermos y los cuidados a los incurables. Es decir, no podemos abandonar a una persona por más que no tenga muchas opciones. Y tercero, evitar una muerte prematura y la búsqueda de una muerte tranquila. Esos son los objetivos de un médico en su quehacer diario. Lógicamente, los pacientes recuperables son un éxito, son una satisfacción y pueden evitar una muerte prematura. Pero el potencial conflicto está también en buscar una muerte tranquila para aquellos que sufren alguna condición letal. Entre paréntesis, SARS-CoV-19. Hay otros objetivos, lógicamente, en el quehacer del médico, como preservar la vida, restablecer la salud, limitar las secuelas y discapacidades y respetar las decisiones individuales, sus derechos y su privacidad. Algo que el morboso del peruano ha perdido muy fácilmente. El peruano, en vez de ayudar, saca su celular y filma. Filma el cadáver, filma la violada, filma la golpeada, filma el atropellado, filma el baleado, por su morbo de poca integridad y poca moralidad. Y a veces contribuimos nosotros a eso, estar compartiendo imágenes y videos. Entonces, la American Heart ya ha analizado todo esto y sobre todo enfocado en el principio de autonomía y futilidad, muchos de los actos y situaciones en las cuales nos vamos a enfrentar. Lógicamente, el resultado de un RCP no se va a saber hasta que se inicia, ¿no? Nunca puedes saber cómo va a quedar hasta que lo inicias. Por lo tanto, hay que saber distinguir lo extrahospitalario de lo intrahospitalario. En el extrahospitalario, a todo el mundo se reanima. Aplicación universal. Es decir, no dudes, porque no tienes historia, no tienes antecedentes, no tienes un documento legal o una orden que te diga que no lo resucites. Aplicación universal, en el extrahospitalario, en la calle, en el mall, en la cancha de fútbol, en el cine, en la discoteca, en el burdel, en cualquier lado. Reanimación. Pero en el medio hospitalario hay mayor información que nos ayuda a tomar decisiones de acuerdo a cada paciente. De acuerdo a un ámbito netamente legal, todos los pacientes en los que existen posibilidad de recuperación deben recuperarse. Pero también se puede entender que puede haber situaciones en las que el paciente previamente haya dado una orden o una disposición de no ser reanimado o resucitado. Lo que en España se conoce como el consentimiento presunto. Esto no debe suponer el inicio precipitado o automático de las maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero tampoco debe haber una aplicación desproporcionada de los mecanismos de resucitación.
Es decir, intentar una prolongación inútil del sufrimiento y un consumo innecesario e ineficaz de recursos asistenciales. Hay que vigilar muy bien la autonomía del paciente. ER, muchos de ustedes para ustedes era prehistórico esto, 1994, 95, una serie americana sobre emergencias médicas, Emergency Room, muy interesante. Ahí salió George Clooney, por ejemplo, de pediatra. Está en YouTube, no está en Netflix, eso es medio antiguo. Pero entonces, ¿cuándo iniciar la RCP? Es la pregunta. Éticamente, no estoy hablando de los protocolos que hemos estado conversando todo el semestre. Primero, lo que tenemos que distinguir es entre el efecto y el beneficio del acto. Es decir, saber distinguir si vale la pena o no hacerlo. El efecto es definido como la mejoría limitada a un órgano o a parte del individuo. Es decir, el efecto sería recuperar el latido cardíaco. Y el beneficio es entendido como la mejoría de la persona, del ser humano, considerada globalmente, es decir, integral. ¿A qué nos referimos? A que haya latido, pero con muerte cerebral. Es decir, lo reanimé, pues, doctor. En el monitor tiene pulso, pero está descerebrado. Pequeño dilema. Ustedes están viendo ahí una serie de imágenes que he recopilado del DNR, que es Do Not Resuscitate, que es una, no llamemos moda, sino una situación muy frecuente hoy en día de tatuajes que muchas personas se han realizado, donde voluntariamente han decidido no exponerse ni al riesgo ni a las secuelas de una reanimación cardiopulmonar. Uno, conocedores de sus patologías de fondo, o dos, conocedores de que pueden estar solos en la vida o de que no tienen ningún tipo de asistencia social para costear una recuperación prolongada, o que muchas veces es simplemente un hecho de autonomía y dignidad. Habría que hablar bien con un abogado, que no lo soy, aunque pertenezco a familia de unos, si un tatuaje es un documento médico legal. Pero existe. En Perú no he visto muchos casos. Los he visto en Brasil, los he visto en Estados Unidos, reportajes inclusive de muchos médicos como este doctor que se los han hecho, siendo médico. Cuando debemos iniciar una reanimación cardiopulmonar desde un punto de vista ético, sí, no existe una indicación específica. Lo que prima es tu criterio. Y este criterio se basa en la alternativa, en la oportunidad de reversibilidad, es decir, de que lo que hagas va a devolver al paciente tal cual era antes de que suceda. Sano, sin secuelas, neurológicas sobre todo. De acuerdo a la Sociedad Española de Reanimación, hay un grupo de pacientes que pueden dividirse en clases en los cuales uno puede decir, sí, en este vale la pena y en este no. Por ejemplo, la clase 1 es cuando son individuos sanos o con una enfermedad aguda o crónica, pero que no suponga un pronóstico inmediato fatal. Y esto, lógicamente, sin que exista una oposición expresa en su práctica. Y sobre todo, cuando no han transcurrido más de 10 minutos del establecimiento de la misma, es decir, de la parada cardíaca, paro cardíaco. Paciente joven, enfermedad aguda, sin pronóstico de muerte en esa enfermedad, no hay oposición y sobre todo no han pasado más de 10 minutos. La clase 2A son los pacientes del tipo 1, pero ya han transcurrido más de 10 minutos. Se indica la reanimación si el paro es por intoxicación por barbitúricos, en situaciones de hipotermia o en ahogamientos en agua, valga la redundancia porque por ahí a veces alguien no entiende. Sobre todo, si son niños o individuos muy jóvenes, adolescentes, por ejemplo, puesto que sus cerebros, por el tema de la plasticidad, tienen mucha mayor resistencia a la hipoxia que un anciano de 90 años. En los que no es posible determinar el momento del paro cardiorrespiratorio, también es válido iniciarla desde un punto de vista médico-legal. Es decir, si no sabes cuánto tiempo pasó, si 2, si 10, si 20, igual inténtalo, puesto que la ley te obliga a un intento en lo extrahospitalario sobre todo. Esto está bastante cargado, pero igual tengo que mencionarlo y no puedo dividirlo. La clase 3, es decir, un paso más allá. 1. Cuando el paro cardiorrespiratorio es consecuencia de un proceso patológico terminal e irreversible. Clase 3, es decir, ya no es prioritario.
2, cuando hay criterios inequívocos de muerte, es decir, cuando ya el paciente tiene lividez, cuando tiene pupilas dilatadas, cuando tiene reflejo pupilar, cuando hay signos de muerte cerebral, sea por fármacos o sea por una patología ocular previa, ya no vale la pena resucitarlo. Cuando hay existencia simultánea de lesiones traumáticas incompatibles con la vida, un accidente de tránsito que el paciente voló a través del parabrisas y tiene media masa encefálica en el piso de la autopista, ya no le vas a resucitar. O tiene grandes amputaciones, ¿no? Y choque hemorrágico por mutación. O una hemisección corporal, ¿no? Como a veces sucede, aunque no sea muy frecuente, puede darse de circunstancia. 4. ¿Cuándo no hacer RCP? O sea, es de clase 3 no prioritaria. Cuando la maniobra exponga a graves riesgos o lesiones al personal que la debe llevar a cabo. Entonces, con esta breve línea he resuelto todas las 20 preguntas que me iban a hacer al final de la clase sobre el COVID. ¿Por qué no se resucitan los COVID? Porque hay mucho riesgo para los resucitadores. Punto. No hay más que hablar. También pueden estar ahí los electrocutados, las fuentes eléctricas en contacto aún con el paciente. Otras situaciones de catástrofe, ¿no? Cuando resucitar a un paciente implique no poder rescatar a 10 más. No se puede hacer eso. La demora para la asistencia a otros pacientes con mayores probabilidades de sobrevivir puede ser un aspecto condenable. No, es mi vecino, pero está atrapado debajo de 4 pisos y ahí hay 5 niños que están atrapados debajo de una puerta. No te vas a detener a rescatar al vecino. ¿No es cierto? No creo que tenga que usar ejemplos tan explícitos en estudiantes de medicina, ¿no es cierto?, para determinar las cosas. O la clase 3 es cuando el paciente ha expresado antes, de forma literal y precisa, que no quiere que se le resucite. Lo reitero, COVID, mucho riesgo para los resucitadores. ¿Cuándo se debe iniciar RCP? Por ejemplo, cuando el paro cardiorrespiratorio es agudo e inesperado, sin dudarlo. Es una persona que súbitamente se descompensó, hay que hacerlo. Cuando el paro es de breve duración, es decir, lo viste, estaba hablando a tu lado y de pronto se desvaneció en la mesa de una reunión, hazlo. Pero si hay más de 20 minutos, ya no lo intentes. Cuando hay potencial reversibilidad o recuperación de las funciones vitales. Cuando el enfermo no es terminal. Cuando no hay una orden explícita de no reanimar, esto sobre todo en el medio hospitalario. Cuando no hay peligro vital para el reanimador. No, ese niño está, o ese paciente está en un puente colgante a punto de caerse y está en un paro cardíaco. Yo voy a ir y lo voy a rescatar. Eso solamente en las películas, ¿ya? No se puede exponer al reanimador. Y otra razón es si conocemos o no existe, perdón, una duda razonable sobre las características del paciente y el tiempo y las circunstancias del paro cardiorrespiratorio. Es decir, si tú como médico, primer atendiente o primer respondiente del llamado de auxilio, no encuentras una fuente de información válida y confiable que te diga cuánto tiempo pasó, cómo pasó y qué datos tiene el paciente, siempre hazlo. Siempre hazlo. Como te gustaría que alguien lo haga por tu madre, por tu esposo, por tu hijo o por tu mejor amigo. Reitero, no hay peligro vital para el reanimador. Aquí les muestro una serie de imágenes del Do Not Resuscitate. En la guía lo van a encontrar como DNR. Esto es Do Not Resuscitate, no me resuciten, ¿no? En todos los idiomas. Pero vayamos a la pregunta de si no hay una orden, ¿quién o quiénes deberían decidir si se reanima o no al paciente? La decisión o la afirmación de que solo al enfermo le corresponde tomar decisiones es correcta, pero significativamente limitante a la realidad. Desde el punto de vista administrativo es el médico y desde el punto de vista legal quien toma las decisiones. Es decir, la cuestión es más bien definir cómo se llega a esta orden. Y por ende, cuando uno es médico, geriatra, intensivista, emergenciólogo, internista de cuidados paliativos, lo primero que hace es preguntarle a la familia y al paciente, explicarle sincera, empática, pero realmente cuál es su pronóstico y pedirle si quiere firmar o no un consentimiento informado. Ahí se resolvió el 90% del problema. Uno es la proposición del médico y otra es la aceptación del enfermo.
Es decir, ¿cuáles serían las consideraciones previas a las decisiones de omitir y suspender la reanimación cardiopulmonar? Éticamente hay una importante diferencia entre lo que esté indicado, lo que está contraindicado y lo que nunca esté indicado. El RCP forma parte de una ética de mínimos. ¿Qué se refiere a una ética de mínimos? Menos es más. Cuanto menos hagas, más beneficio para el paciente. Todo se basa en la autonomía. La aceptación es autonomía, como cuando te casas, como cuando te drogas, como cuando vas de viaje sabiendo que es una fiesta COVID. Tú eres libre de decidir lo que haces con tu vida y te atienes a los riesgos. Pero la autonomía debe tener ciertas condiciones. Que el paciente sea capaz, es decir, esté lúcido, consciente de sus condiciones intelectuales, que el paciente esté adecuado y correctamente informado. No le tires un papel que diga, señor, ¿quiere que lo resucitemos o no? Firme si quiere. Eso no es ético ni legal. Y segundo, que la decisión sea libre, es decir, nadie te pone un arma en la cabeza para que digas, no, que abuelito firma porque si te resucitamos, no nos vas a poder dejar las tierras, ¿no? Nada de coerción ni coacción. Pero lógicamente ante ellos saltan las excepciones, ¿no? Como los pacientes con incapacidades, como lo son los dementes o los trastornados psiquiátricos, ¿no? O en condición de catástrofe emocional, ¿no? Es decir, cuando murieron 10 personas de la familia y el 11º está a punto de morir y tú tienes que preguntarle a la persona en cargo si quiere que lo salvemos o no, no tiene ningún tipo de sentido. Y sobre todo cuando hay falta de información. Es decir, lo ideal es llegar a un momento en que el paciente, su familia y el médico lleguen a una aproximación deliberativa, es decir, todos concuerden en el mismo camino para tomar decisiones. Para ello, se recomienda evitar el optimismo exagerado, o sea, no es buen médico que dice, no, ceñito, se va a salvar, de hecho, no importa que tenga 90% del pulmón tomado y tenga 95 años, se va a salvar. Ese es un vendedor de cebo de culebra, un tipo sin nada de empatía. Evitar el optimismo exagerado. Ofrecer opciones que incluyan limitar el tratamiento y discutir en las que se justifican estas limitaciones. Es decir, como decir, mire, si no hay ventilador, hay estas opciones, pero ese es el límite. No ofrecer alternativas si esta no se acompaña con educación, es decir, decirle al paciente, este es el camino, estas son las opciones y estos son los riesgos y los beneficios. Explicar qué tratamientos serán mantenidos, evitar la sensación de que se dejó abandonado al paciente y asegurarnos de que las instrucciones sean claras. Hablar bien. Y para eso se está entrenando en exponer, para abrir la boca grande, con seguridad, para transmitir información empática y asertiva. No hablar así, doctor Chito, por favor. Con seguridad, porque lo que el paciente y su familia busca es un médico que le brinde seguridad, no temor de lo que está diciendo. Cuando hablemos con las familias, enfóquense en lo que el paciente hubiera deseado y no lo que la familia quiere y no lo que el médico quiere. Y lógicamente, lo ideal es elaborar un plan para comunicar las decisiones a otros miembros de la familia o los cuidadores en el caso de pacientes dependientes. Esta es mi serie favorita, supongo que todos la han visto o la conocen al menos, muchos dilemas éticos profesionales y ético-médicos, ¿no? Siempre uno aprende algo y una cosa que uno aprende también en el tiempo, y lo digo con experiencia personal en carne viva, es que no hay nada como un amigo, como un colega que te tiende la mano cuando lo necesitas. Aquí no se trata de una competencia. Tu única competencia eres tú mismo. Tu mediocridad es tu competencia. Tu soberbia es tu competencia. Tu autosuficiencia es tu competencia. Tu incapacidad para priorizar tu profesión versus a otras actividades es tu competencia. No el que se sienta o plagia contigo. Eres tú mismo tu propia competencia. Reiteremos que el médico no está obligado a realizar tratamientos inútiles, aunque se lo solicite la familia del paciente, sobre todo cuando sabemos que no hay ningún beneficio en ello. Rápidamente, ¿cuándo no realizar el RCP? 1. Cuando este sea el episodio final de una enfermedad cardíaca o respiratoria crónica, un proceso maligno intratable
una enfermedad degenerativa en su fase final o un fracaso multiorgánico. Es decir, ahí no hay que hacer nada para el paciente, pero es una decisión de todo el equipo. 2. Cuando el intervalo transcurrido desde el inicio del evento haga improbable el éxito de supervivencia de los intentos de RCP. En general, más de 10 minutos en un adulto. 3. Que la situación, es decir, el paro cardiorrespiratorio, se produjo en un hospital y en la historia clínica hay una orden de no RCP. No hay más que discutir. Un poco de fentanilo y que vaya en paz. 4. Que el enfermo haya manifestado sus deseos de no ser reanimado en caso de sufrir un RCP y haya lógicamente establecido un documento para ello. Y 5. Que la realización del RCP pueda perjudicar a otros afectados con más posibilidades de supervivencia. Ya habíamos hablado de una catástrofe con múltiples víctimas. Lo traspolo ahora. Doctor, mi abuelito tiene 90 años, tiene 80% del pulmón. Si hace paro, por favor, entúbelo y use el ventilador para él. Y al costado hay un chico de 30 que hizo paro, pero con 40% de toma pulmonar. Estás afectando a una persona con más posibilidades de supervivencia. Aunque estamos yendo en contra de lo que pregono, pero es un hipotético, ¿no? Porque los COVID no se reaniman. Do not resuscitate. Otros criterios para no iniciar RCP. Cuando ya haya signos irreversibles de muerte, ¿no? Frío, libídico, cianótico, midriático, ya no hay nada que hacer. Otras circunstancias cuando no hay beneficios fisiológicos, porque los signos vitales se han deteriorado hasta el colapso. Ahí debemos apelar a la autonomía, a la futilidad, al esfuerzo terapéutico máximo y a la justicia conmutativa. Autonomía, ya me hemos dicho, la decisión del paciente. Futilidad es cuando ya lo que hagas no vale la pena, porque igual las cosas van a volver a suceder en 2 horas, 6 horas, 48 horas. Esfuerzo terapéutico máximo, que les voy a explicar más adelante de qué se trata, y la justicia conmutativa, que es los riesgos para el resucitador, donde el lugar, la circunstancia, la infectocontagiosidad, entre paréntesis SARS-CoV-2, y afectación de otras víctimas con mayores posibilidades de supervivencia pueden ser factores determinantes. ¿Cuándo más? Cuando el paro es la consecuencia final de una enfermedad irreversible y sobre todo de mal pronóstico. Quizás aquí están los oncológicos, los TEC severos, los pacientes con fallas multiorgánicas y sobre todo, reitero, cuando salvar a uno implica perjudicar a otro que tenga mejor pronóstico de sobrevida. En una capacitación sobre ética que recibí, nos dieron de tarea previa ver esta película, la cual se la recomiendo. Es Wit, Amar la vida, con Emma Thompson, 2018. Se la recomiendo realmente. Es como una persona siente y percibe la deshumanización del médico y cómo un ser se aferra a la vida simplemente con el estímulo de la fe y el amor. Las invito a verla. Amar la vida, Wit. Pero bien, una cosa es que decidimos hacerla, otra cosa es que sabíamos que no debíamos iniciarla, pero ¿qué pasa cuando ya la iniciamos y hay algunas circunstancias que nos obligan a suspender la reanimación? Son 3 circunstancias diferentes. ¿Cuándo debemos suspender? Se van a repetir algunos conceptos, pero es necesario darle el enfoque. 1, cuando hay una indicación errónea de RCP, es decir, por un falso diagnóstico. Estaba malogrado el monitor, lo siento. O no, estaba flojo el adhesivo este que se llama, hasta me de la cabeza ahorita. O sea, cuando hay una falla técnica en la mayoría de los casos, un falso diagnóstico de PCR. Cuando se comprueba la presencia de actividad cardíaca eléctrica intrínseca acompañada de presencia de pulso, es decir, cuando ya recuperaste al paciente con pulso y actividad eléctrica, probablemente debas suspenderlo, técnica y éticamente. ¿Cuándo suspender? Cuando ya transcurrieron más de 15 minutos resucitando al paciente, pero persiste ausencia de actividad eléctrica, es decir, asistolia, y esto supone que no se debe abandonar mientras el paciente presente actividad eléctrica cardíaca.
Es decir, por más que vayan 15 minutos, pero es fibrilación ventricular, hay que seguir. Si es asistolia, ahí paramos, compadre. Cuando se produce fatiga extrema del reanimador, doctor, me voy a ir a Cusco con todos mis amigos de la universidad. Y entre los amigos había un gordito. Y el gordito ahí en la montaña de los 7 colores se descompensa y hace una falla por un IMA, y tú eres la única médico del grupo. Y todos los demás están en shock. La montaña de los 7 colores queda a 8 horas del Cusco. Y mientras llega una ambulancia ahí, podrían pasar hasta 3 horas. Y van media hora y tú ya te cansaste. Lamentablemente hay que suspender la reanimación, sin esperanza de ayuda o colaboración inmediata. Cuando tú estás reanimando muy entusiasta y motivado y de pronto dicen, doctor, pero ese paciente tiene un cáncer de cabeza de páncreas estadio 5. Mañana empezaba su quimio. Paramos. Cuando el lugar del paro se encuentra muy lejos del centro asistencial vital avanzado, es decir, ¿para qué lo reanimas si en media hora va a llegar a la ambulancia y va a demorar 8 horas en llegar al hospital en asistolia? Otro, cuando el intervalo entre el Basic Life Support y el Advanced Life Support es mayor de 30 minutos, es decir, cuando lo que tú sabes y tus manos pueden hacer está 30 minutos espaciado con lo que puede llegar la adrenalina, la atropina, el desfibrilador. No hay mucho por hacer. Reitero, cuando es solo un reanimador y está exhausto. Cuando hay asistolia por más de 10 minutos. Oh, bendito sea Dios, cuando lo logras reanimar, debes parar, ¿no? O sea, ya tiene latido, no, pero sigue masajeando, pero ya tiene pulso, pero sigue masajeando, pero ya respira, pero sigue masajeando. No, pues, ya lo lograste, déjalo. ¿Cuándo más? Cuando hay recuperación de la circulación espontánea, automatismo respiratorio, es decir, respira por sí solo, y ventilación asistida, es decir, ya le estás apoyando al paciente. Comprobar que de pronto lo descubriste y ahí tenía un tatuaje, como les digo, hay que poner en la balanza la validez legal de este tatuaje. Cuando hay un documento que te demuestra que es una enfermedad irreversible, cuando hay 10 minutos de retraso, excepto en ahogamiento, hipotermia o barbitúricos, o cuando la RCP avanzada y eficaz, como hemos hablado ahora, tiene más de 20 minutos sin éxito. Ahí paramos. Hay que respetar mucho la autonomía de las personas, ¿no? Sobre todo en las etapas finales de la vida o de las enfermedades. Pero en el caso de que lo inicies, no debes parar hasta que la víctima recupere la respiración y el latido cardíaco, hayan transcurrido 20 o 30 minutos de RCP infructuosa. O sea, no puedes decir, ya va 5 minutos, ya me cansé. No, ya no puedo. Tienes que seguir hasta los 20 o 30 minutos, salvo que haya algunas circunstancias estrictas, como en los niños y jóvenes que en hipotermia y ahogamiento toleran más, o debe continuarse hasta que ya físicamente te sientas agotado y seas el único reanimador. Pero jamás suspender la RCP si es fibrilación ventricular, si es taquicardia ventricular sin pulso, o si la causa desencadenante es susceptible de corregir. Por ejemplo, ¿qué? Ya lo hemos dicho, las H's y las T's, neumotoras a tensión, taponamiento cardíaco o descarga eléctrica. Eso es reversible, es decir, no es un tema netamente cardíaco, son circunstancias aparentemente externas. ¿Y cuándo finalizamos la RCP? Cuando ya es evidente que está muerto, ¿no? Cuando ya está frío, livídico, midriático, cuando ya hay una facies lúgubre, ya no hay más que hacer. La fatiga del reanimador. Cuando otras personas con más posibilidades requieran la RCP, debes abandonar al que tiene peor pronóstico. Cuando hay orden de no reanimar, cuando ya realizaste un RCP básico y avanzado, durante 30 minutos sin recuperación, también debes parar. Pero en urgencias, si el paciente es desconocido y requiere una atención urgente, siempre debes intentar reanimarlo y nunca parar hasta que encuentres un documento, una evidencia objetiva que te diga que hay que hacerlo. Siempre hay que considerarlo potencialmente recuperable. Esa es la última serie que estoy viendo, se la recomiendo también, se llama New Amsterdam. El New Amsterdam es el hospital público de las más grandes ciudades de Estados Unidos. Este médico es un médico que sufre un cáncer de laringe y a la vez asume muy joven la jefatura médica del hospital. Me encanta porque siempre menciona una frase, ¿en qué puedo ayudar?
Y es una frase que marca y motiva a cualquiera que asume una responsabilidad jefatural y sobre todo a cualquiera que siente que cada día es un día nuevo para ayudar a alguien. Se la recomiendo también. Hablemos de limitación de esfuerzo terapéutico, ya para terminar. Ojalá que no se hayan dormido todos ahí. El médico tiene dos obligaciones. Uno, no aplicar medidas que considere inútiles o no indicadas. O sea, por favor, ivermectina, colchicina, hidróxido de cloro, cámara hiperbárica, esas estupideces son acto médico. Y en tu ética profesional está no aplicarlas. Y por otro lado, utilizar los recursos de forma más eficiente y equitativa posibles. Eficiente, pocos ventiladores, muchos pacientes. Equitativa, a quien mejor pronóstico tenga, ventilador. Ejemplo simple, aunque crudo. Cuando no existan posibilidades de recuperación, debe limitarse o suspenderse el tratamiento, ya que mantener al paciente en esta circunstancia solo va a contribuir a retrasar la muerte en vez de prolongar la vida. Solo va a contribuir a retrasar la muerte en lugar de prolongar la vida. No maleficencia y beneficencia. Más allá de los recursos malgastados en otros pacientes, en estos pacientes que podrían ser útiles para otros, en lo que se llama justicia. No intubar, no reanimar. Médicos, ¿eh? Entonces, la decisión de la limitación del esfuerzo terapéutico interviene el criterio médico, ya que se fundamenta, por favor, en razones técnicas. Hay un micrófono abierto ahí. Se fundamenta en razones técnicas, es decir, el pronóstico, la ausencia de posibilidades terapéuticas, que es lógicamente lo que está dentro de la competencia profesional del médico, es decir, tú sabes qué hacer y cómo hacerlo, pero también puede participar el enfermo, es decir, su autonomía, o hacerlo antes, si es que él ha decidido que no se le resucite, preveyendo una posible incompetencia derivada de la enfermedad o transferir ello a sus familiares, allegados o representantes. Ahí ven una imagen muy cruda de la diferencia entre dos pacientes que están a punto de morir y a uno se le está aplicando una máscara tipo snorkel para mantenerlo vivo y al otro simplemente le están dando una mascarilla con un poco de oxígeno esperando el desenlace. Eso es limitación del esfuerzo terapéutico. Esto es también bastante cargado, pero no encontré otra manera de poder presentarlo sin perder la hilación. Lo voy a dejar para que lo puedan revisar. Pero la orden de no reanimación por parte del paciente requiere algunas consideraciones básicas, es decir, sobre todo mucha información. Y esto debe constar en la historia clínica. Se reitera más o menos el mensaje previo. No al optimismo exagerado, opciones que incluyan la limitación del tratamiento, no ofrecer alternativas si es que estas no se han explicado bien, explicar qué tratamientos serán mantenidos hasta el final y cuáles deben ir retirándose. Cuando se converse con los parientes o familiares, enfocarse en lo que el paciente hubiera deseado siempre, no en lo que parezca el mejor interés del paciente. Elaborar un plan de comunicación, documentación expresa en la historia clínica con firme y testigos de que el paciente no quiere ser reanimado. Y lógicamente, cuando no se altere la evolución natural hacia la fase final del padecimiento. Es decir, retrasar la muerte no es prolongar la vida. Prolongación injustificada de la muerte, que es una agresión verdadera a la dignidad. De todo lo que hemos hablado, se desprende que la clave para el manejo ético del paro cardiorrespiratorio es una comunicación franca, veraz y empática, asociado, lógicamente, a una adecuada preparación del médico y los principios de la ética. Hay algunos casos para la American Heart en los cuales todo el esfuerzo terapéutico, toda técnica de reanimación es fútil, inútil. Por ello se recomienda que todo paciente en paro cardiorrespiratorio reciba reanimación a menos que tenga una instrucción válida de no ser reanimado, presente signos de muerte irreversible,
No se puede esperar un beneficio fisiológico, dado que las funciones vitales se han deteriorado, y también es apropiado abstenerse en sala de partos, por ejemplo. Yo he tenido esta experiencia de interno, me golpeó mucho, lo recuerdo mucho, pero al final me di cuenta que era una decisión ética de parte de la doctora con la que sucedió. Cuando se trata de un recién nacido, menos de 23 semanas o menos de 400 gramos. O quizás que tengan una anencefalia o que haya sido confirmado con alguna trisomía de mal pronóstico a corto plazo. Cuando hay limitación de tratamientos de soporte vital, es decir, el paciente en esa imagen ven que decía no resucitar, pero está ahí aparentemente gran quemado con una traqueostomía y probablemente un ventilador. Pero él no quería que lo resuciten. ¿Dónde quedó su autonomía? Los objetivos de la buena praxis médica, que es lo que debemos apuntar nosotros, se resumen en prevenir la enfermedad y las lesiones, promover y mantener la salud, alivio del dolor y del sufrimiento causado por la enfermedad y las dolencias. Es decir, nuestra función fundamental es quitar el dolor, asistir y curar a los enfermos, el cuidado de los que no pueden ser curados, es decir, paliativos, y procurar evitar la muerte prematura, pero también velar por una muerte digna. Los libros lo dicen, nuestras guías lo recomiendan, la gente tiene derecho a una muerte digna, pero desde el punto de vista ético, la decisión de retirar el soporte vital no es en esencia diferente de la decisión de no iniciarlo. Es decir, antes que te asalte la duda ética de dejar de reanimarlo, primero evalúa bien las condiciones para iniciar una reanimación en ese paciente. Cada uno tiene su propia ética, su propio pensamiento y su propia mística. Lógicamente, podemos enmarcar a los pacientes de acuerdo a las necesidades que estos pueden afrontar y las circunstancias en las cuales se presentan. El soporte total, es decir, cuando el paciente recibe todos los cuidados y medidas necesarias. El soporte total, excepto RCP, es decir, el paciente que le vas a hacer todo, excepto reanimarlo. El paciente que solicita no medidas extraordinarias y retirada de las asistentes, es decir, cuando el paciente voluntariamente o su familia decide que no se haga mayor esfuerzo, simplemente hay que esperar el desenlace. Y lógicamente el paciente en el que ya no hay que hacer nada, que ya todos decidieron que ni siquiera hay que intentar un estadio de confort o de buena muerte, que es lo que cuando se cumplen los criterios de muerte encefálica, salvo, y reitero mucho, en casos de donación de órganos, en que sí nosotros estamos en la obligación de mantener funcional ese cerebro y ese corazón, porque ese ser humano que es donante, bendito sea Dios, puede salvar la vida de esas 10 personas. Protocolo del donante. Es diferente a un paciente que no es donante. Ojo. Esa película me encanta, la vi hace unos 10, 15 años. Javier Bardem, un extraordinario actor español, mar adentro, un hombre muy vital, joven, clavadista, que de un momento a otro decide saltar y no se percata que el mar estaba con la marea baja y se rompe el cuello, hace un trauma cervical, que lo lleva a una cuadraplegia y él vive años dependiendo de otros y él decide su propia eutanasia. Y hace una estrategia en la cual ninguno de los que colaboraron para ese proceso sea vinculado legalmente como responsable. Muy bonita película, muy recomendable. Y para acabar, toda persona tiene derecho a morir con dignidad. Es decir, debemos actuar correctamente ante la muerte. Respetar el derecho del paciente a morir dignamente. Sobre todo, actuar con tratamientos paliativos que eviten sufrimientos, recurriendo a medidas razonables hasta que la muerte llegue. Los geriatras, por ejemplo, hoy en día, muchos de ellos, una amiga mía muy cercana es especialista en cuidados paliativos, es decir, la buena muerte. Saber que la muerte es una etapa inevitable, pero vamos a llegar a ella cómodos y tranquilos. No hagan caso de aquellos radicales que no entienden el derecho a la dignidad ni a la individualidad de las personas, ¿no? Hay un término, la ortotanasia, es decir, la muerte correcta, se distingue de la eutanasia, en la que la primera, es decir, la ortanasia, nunca pretende deliberadamente el adelanto de la muerte del paciente. Mensajes para casa y para terminar. ¿Qué es importante? Conocer a su paciente y a su enfermedad
porque ahí está su profesionalismo y su capacitación. ¿Qué es importante? Aplicar los reglamentos y normas de salud vigentes, porque ahí viene vuestro conocimiento. Sopesar los riesgos en una balanza y los beneficios de los procedimientos y tratamientos, es decir, beneficencia y no maleficencia. Respetar los derechos humanos, justicia, todos son iguales, excepto en catástrofe o pandemia. Respetar las decisiones de su paciente, eso es autonomía. Y sobre todo, una comunicación médico-paciente eficiente, eso es empatía. Trata a tu paciente como te gustaría que otro médico trate a tu madre, a tu padre, a tu hermano, a tu hijo o a ti mismo. Al final, hay una serie de conceptos que nos van a llevar a tomar decisiones. Las guías científicas, los códigos de ética y deontología y aquello en lo que nosotros creemos y confiamos. Todo esto debe permitirnos dormir tranquilos a la hora de tomar decisiones. Y al final todo esto nos debe llevar a elegir qué tipo o qué clase de médico queremos ser. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Ok. No sé si hay alguna pregunta. Doctor. Como les reitero, la ética, hay muy pocas personas, yo no me siento uno de ellos que pueda enseñar ética. Me parece bastante subjetivo y filosófico. Creo que el docente de ética debe ser un docente elegido como si fuera un alcalde. O sea que yo no me puedo decir a mí mismo ético. Mis actos y las personas me van a juzgar. Pero enseñar ética a alguien que se está formando es un tema muy delicado. Porque yo no puedo transmitirles a ustedes mis fanatismos ni mis pensamientos. Lo que busco es generar en ustedes vuestra propia concepción de la vida, la muerte y el acto médico. Gracias, doctor Raimundo.